Los saludo con gran afecto y cariño en este quinto domingo del tiempo ordinario. Quiero agradecer de manera especial su presencia aquí en esta Basílica de la Purísima, todos los feligreses que domingo a domingo nos acompañan a pesar de las grandes dificultades que tenemos en la salud y en el clima aquí en el norte del país. También agradezco a quienes nos acompañan asiduamente a través de las redes sociales. Todos son bienvenidos a la casa del Señor a escuchar su palabra. Hoy tenemos un relato evangélico sumamente precioso, sumamente hermoso, que ilumina, entusiasma nuestra vida, nuestro corazón. Dice el evangelista San Lucas que Jesús camina por la orilla de la playa, mucha gente se acerca con él, hambrienta, deseosa de escucharlo. ¿Sí? Jesús, dice, vio dos barcas, ¿sí? Escogió una, la que estaba vacía. ¿Sí? Los pescadores recién llegaban de toda una faena, ¿sí?, extenuante, afanosa, larga e infructuosa. Y estaban ya, dice el texto, remendando, lavando, limpiando las redes. Allí estaban los pescadores ciertamente desilusionados y fatigados, casi indiferentes a lo que Jesús hablaba a la muchedumbre, quizá deseosos de regresar pronto a su casa a descansar. ¿Sí? Terminando de hablar, Jesús en esta barca vacía, la de Pedro, le dice: vamos mar adentro, ¿sí?, echa las redes. ¿Sí? Fíjense, varias cosas importantes. Primero, yo pensando, ¿sí?, con la imaginación, quizá había otras barcas, quizá había más de dos barcas, quizá otras estaban llegando, quizá había otras más retiradas, pero Jesús escogió la de Pedro. ¿Por qué escogió esa? Quizá entre muchas razones, precisamente porque estaba vacía. Y desde esa barca vacía predicó. Y ese vacío nos habla ya de entrada, de la existencia humana. ¿Cuántas veces también nosotros estamos vacíos, sin nada? Y Jesús viene a llenar el vacío con su presencia. Nada más para empezar. Otra, todos nosotros, imaginémonos en nuestra jornada más pesada de trabajo que hayamos tenido, extenuante, y quizá desilusionados por algún conflicto, alguna falta de ventas, o que los alumnos no vinieron, o que todo salió mal en el trabajo, se acaba el día, un examen que me fue mal, no pude completar la tarea, no sé. Una jornada extenuante, agotados, ya sin fuerzas, ¿sí? Y entonces Jesús dice: vamos a intentarlo una vez más. Estos pescadores ya agotados, ya con las redes próximas a guardar, ya sin ningún tipo de fuerza, reciben este ruego, mandato, instrucción: vamos mar adentro y echa las redes.
Imaginemos a Pedro ya todo desilusionado y cansado. Señor, tantas horas gastadas sin conseguir nada, y tú quieres que otra vez vayamos. Y sin embargo, con todo el cansancio a cuestas, con toda la desilusión a cuestas, pero encontrando un hilo de luz o quizá un sueño no pensado, Pedro se lanza mar adentro y una vez más, quizá la enésima vez, lanza las redes. Sabemos el relato, se llenan tanto que pide que la otra barca se acerque, se están rompiendo las redes, se están casi hundiendo las barcas. Y dice Pedro, dándose cuenta de quién le había pedido esto, dándose cuenta de su poder, le dice: Señor, reconociéndolo, Mesías, reconociendo su condición divina: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Fíjense estas hermosísimas palabras de Pedro, ¿sí? No solo dan a conocer su sentimiento, su condición humana, ¿sí? Apártate de mí, que soy un pecador. En primer lugar, Jesús no hace caso. Segundo lugar, a mí me llegan hasta el corazón estas palabras: apártate de mí. En otra escena del Evangelio, cuando Jesús camina sobre las aguas y que Juan le dice a Pedro: es el Señor, ¿qué hace Pedro? Pedro dice: manda que yo vaya contigo, manda que yo te siga, manda que yo camine sobre las aguas. Y sin esperar más que un gesto de Jesús, se lanza Pedro, se echa al mar y lo sigue, ¿sí? Lo sigue con fe, con entusiasmo, con ilusión, hasta que se da cuenta de dónde está y empieza a hundirse. Este Pedro que le dice, primero se hace a un lado, después arrebatadamente, con toda la ilusión y la fuerza, se lanza a buscar, se lanza a seguir a Jesús. Fíjense, esta escena, queridos hermanos, queridas hermanas, a mí me remueve tantos recuerdos, ¿no? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús en este instante? Cuando Pedro se confiesa, cuando Pedro se desvela, pecador como todos nosotros, Jesús no se asusta. Jesús no se asusta de su pasado. Jesús no le da miedo, no se impresiona por su pecado. Jesús sí, no se asusta. Jesús no lo condena. Jesús le dice: te haré pescador de hombres. De ahora en adelante te haré pescador de hombres. ¿Qué hace Jesús? Lo eleva. Lo eleva de su anclaje, al pecado, de su anclaje a pensar en el pecado, lo eleva a una condición de sueño, a una condición de futuro, a una condición de desamarrar el pasado y lanzarse hacia el futuro. Ve, acompáñame, ven conmigo, yo iré contigo. ¿Sí? A mares nuevos, ¿sí? A condiciones nuevas, a salvar a la humanidad, a pescar a los hombres y salvarlos. No tengas miedo, le dice textualmente Jesús, no temas, yo te haré pescador de hombres.
Queridos hermanos, esta escena he tenido la experiencia de vivirla tantas veces. Recuerdo cuando estaba con los policías de Fuerza Civil hace algunos años. Iba a misa al campo número 1 con unas religiosas y hacíamos la misa allí en el patio del campo. Iban desde 10 hasta 200 policías, dependiendo del domingo. La constante, el 2% comulgaba, nada más. Aunque confesaba yo a 1, a 2, a 3 por misa, a veces, comulgaban 1, 2, 3 de 20, 8 de 200. ¿Sí? Casi nadie comulgaba. Y yo me preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué les digo? ¿Sí? Estaban en línea, bien parados, bien formados. Lo que se me ocurría entonces era, bueno, si no puedo dar la comunión, les daré la bendición al final. Y al final de la misa les decía, bueno, si alguien quiere recibir una bendición, acérquense. Y fíjense, parecía como una orden, como si yo fuera el capitán, porque en ese instante rompían filas y todos se agolpaban, ¿sí?, para recibir la bendición, cada uno personalmente, en la frente, en su cabeza. Todos se acercaban con sus ojos abiertos, llenos de luz, a recibir la bendición. También recuerdo con estas mismas monjitas que me acompañaban con las policías, fuimos con los familiares de los presos. Aquella ocasión, ustedes recordarán, cuando en un motín en el penal del Topo Chico murieron 49 presos. No pudimos entrar. Ese día estuve un servidor ahí, era miércoles de ceniza del 2016. Esa noche fue el motín. Al día siguiente no nos dejaron entrar, ni al siguiente día. Entonces decidimos ir a los funerales de los reos que habían fallecido. Y recuerdo que íbamos en diferentes partes de Monterrey a las capillas funerarias. Recuerdo en una, allá por Escobedo, una pequeña capilla funeraria muy alejada de una colonia marginal. Yo recuerdo que éramos como 20 personas, un padre, 2 religiosas, un servidor. Y recuerdo que cuando íbamos a comulgar, nadie se levantó, nadie dio un paso para comulgar. En ese instante, queridos hermanos, yo sentí las palabras de Jesús que decía, no temas, no temas. Sí, yo te haré pescador de hombres. Todavía hoy intento responder a la pregunta que recibí en esa misa, ¿cómo hacer cercano al Señor? ¿Cómo hacerles a ellos sentir la presencia de Dios? Cuando dice el Evangelio de Pedro, dice, apártate de mí, porque soy un pecador. Esa frase que decimos muchos, no le gusta a Dios, no le gusta al Señor. ¿Por qué? En mi experiencia de vida, cuando un matrimonio falla, ¿sí?, mucha gente se aleja porque se sienten pecadores, porque se sienten que no han cumplido a Dios,
porque se sienten que no cumplen la palabra de Dios, el mandato de Dios, y se alejan y se van. Eso no le gusta al Señor, eso no le gusta al Señor. El Señor sube a la barca de Pedro, así como está. Jesús no sube a transatlánticos, a yates. Jesús sube a esas barcas humildes, sencillas, no perfectas, vacías, que expresan pobreza, que expresan condición de pecado. Porque Jesús sube a la barca, a nuestra barca, vacía, pobre, pecadora. Jesús no espera perfecciones. Jesús no espera que seamos perfectos, cumplidores perfectos de la ley. No. Jesús se sube a nuestra barca como la de Pedro, así como está, con sus roturas, con sus imperfecciones, con su sencillez, con su humildad, con su vacío. Así se sube el Señor. Y luego le dice, vamos a otros mares, vamos a pescar, vamos a salvar personas. Todo lo que tiene que ver con evitar la perdición, con evitar la destrucción del ser humano, es misión de Dios, es el sueño de Dios. Queridos hermanos, una y otra vez lo repetiré hasta la saciedad. Nuestra misión es la salvación del hombre. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, sea católico, no sea católico, sea cristiano, no sea cristiano, en la condición en que esté. Yo recuerdo también cuando el Señor tocó mi corazón, siendo un joven de 15, 18, 21 años. Yo recuerdo que en los grupos juveniles se hablaba de la locura de Dios, de estar loco para seguir al Señor. Queridos hermanos, sigo pensando igual. Sigo pensando que el llamado de Dios es un llamado a un sueño, que puede ser distante, que puede parecer locura. Querer salvar a todos los hombres, querer salvar a todo ser humano, querer acercarse a todo aquel que está agobiado, necesitado, abandonado, afligido, herido, enfermo, etcétera, y llevarle la salvación de Dios, la palabra de Dios, la mano de Dios, hacerlo sentir amado, respetado, digno, hijo, amado y predilecto de Dios, hacerle sentir en su corazón la mano de Dios que lo toca para sanarlo, para salvarlo, para que pueda perdonar, para que pueda vivir. Hoy, cuando los jóvenes se alejan de la iglesia, quizá la principal falla de los sacerdotes, de los cristianos, y que no hemos sabido decirle al joven, transmitirle al joven, es el sueño de Dios. El sueño de Dios de un mundo hermoso, de un mundo en paz, de un mundo donde todos podamos sentirnos hermanos, un mundo donde todos podamos compartir lo que tenemos, ayudarnos a crecer, a vivir juntos en este hogar que se llama planeta, a poder abrazarnos sin distinción, sin diferencia de raza, religión, nación, y poder aprender a vivir en el perdón, en el amor, en la esperanza y en la alegría. Queridos hermanos, el Señor, como a Pedro, a nosotros también, nos está diciendo,
vayamos a otros mares. Tiremos una vez más las redes. Aunque estés cansado, aunque estés desilusionado, tira una vez más las redes. Sí. Y vuélvete pescador de hombres. Así sea. Que así sea. Nos ponemos de pie.